Buenas tardes, buenas noches, amigos actuantes a un lado y al otro del océano. Un nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad con tres grandes amigos que tenemos de nuevo hoy aquí y un encuentro donde vamos a disfrutar muchísimo. Esta vez no nos vamos a meter en temas arduos, polémicos, sino que vamos a disfrutar, porque yo tenía personalmente mucha ilusión, muchas ganas de tener este encuentro sobre la reina Isabel. Es el primero que tenemos de ella y me propongo por lo menos hacer uno al año, que menos, de nuestra reina Isabel, la madre de la nueva hispanidad, la madre de la hispanidad, la madre de las Américas. Y para eso tenemos a tres grandes. Alguien que ha estado, bueno, hace unos días casi viajando y aterrizando en el CIPAD de México, nuestra Mamela Fiallo, imprescindible para hablar de la reina Isabel. Hola Mamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar. Gracias por la invitación. Siempre un honor. Bienvenida. Y, y al gran Javier Barraicoa, un profesor, un académico, un intelectual y un activista que lo tenemos hoy aquí con nosotros. Javier, buenas tardes desde Barcelona. Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí por primera vez. Y desde Perú, creo que Lima, nuestra activista de cabecera, imprescindible también, enamorada de nuestra reina Isabel, Cintia Rebaza. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo En estás? Corazón y Acción, estamos aquí. Un gusto el panel de lujo como siempre. Muy bien. Gracias. Marianita, estás Hola. sufriendo ahí por tu selección, que, bueno, lamentablemente habrá perdido ese primer encuentro con Polonia, pero bueno, Todavía no lo sabes. estás ahí en el fútbol pendiente, pero bueno, también un gusto saludarte, Marianita. Pues muchas Vamos a gracias. presentar directamente a nuestros invitados. Así es, bienvenidos todos. En nombre de la Agencia Católica de Noticias de Toda Familia, estamos muy contentos de tenerlos y sobre todo, como dice Pedro, un encuentro bonito porque estamos muy deseosos en este tipo de temas. Aprendemos mucho, ¿no? Y también sirve contra todo el ataque que se está viendo en la cristiandad y saludos desde México a todos y sobre todo aquí en México hemos aprendido mucho de la reina Isabel con personas como ustedes y vaya, Mamela sabemos que es una experta y tiene mucho cariño a la reina Isabel, incluso la ha ido a defender cuando atacan las estatuas, etcétera. Ya nos contará cada quien su experiencia y pues queremos aprender muchísimo con ustedes. Bienvenidos a todos y a los que nos están viendo en línea, compartan este video. Ya saben siempre que la verdad llegue a más personas, compartan este video y bienvenidos todos. Adelante, Pedro. Muy bien, pues tenemos aquí hoy un encuentro imperdible. Yo, de verdad, guárdenlo con mucho cariño, porque Isabel la Católica no es solo una reina, la mejor que ha tenido España con diferencia y probablemente la mejor que ha existido en toda la historia. Y no es una exageración. Es la madre de América y es la madre de la hispanidad. Fue un genio en su tiempo, pero también una persona bendecida por la providencia en la encrucijada de la historia. Sin ella no se entiende el mundo actual. Isabel se salta las normas de su tiempo, rompe moldes, es capaz de dominar a amigos y a enemigos, al clero, a los nobles, a las potencias extranjeras, unifica España y llega allende los mares a un nuevo mundo. Y todo esto solo con su fe, que es lo que hoy vamos a poner el acento, su dimensión religiosa. Isabel da a luz a la hispanidad porque le entrega su genética y su genética es la cristiandad europea. El alarde evangelizador de nuestra reina es la raíz de lo que hoy conocemos como América. Su figura impresionante no la podemos abarcar y vamos a ir aproximándonos a ella poco a poco. Nosotros tenemos hoy a grandes... personalmente veo que son tres auténticos guerreros, porque han defendido con su persona física, han interpuesto sus cuerpos para que la barbarie y el radicalismo no lleguen a afrentar y a destruir los monumentos que simbolizan nuestros valores.
En primer lugar, quiero presentar a Javier Barraicoa, que es doctor en filosofía, es discípulo de Francisco Canal Vidal, y con eso digo mucho, ¿no? Doctor en filosofía, profesor de la Universidad Abad Oliva en Barcelona, es fundador del grupo Somatens, que moviliza a la sociedad civil contra el separatismo catalán, del que ya hablamos con nuestro amigo Juan Garriga, del que es él también buen amigo. Bueno, ha impulsado muchas iniciativas sociales, es coautor del libro contrario a la ley de memoria histórica titulado Memoria histórica, amenaza para la paz en Europa, que se puede adquirir también gratuitamente, ¿no? Y es autor en solitario de muchas obras, ¿no? Sobre el nacionalismo, sobre la hispanidad, etc. Junto a él está Cintia, nuestra amiga Cintia Rebaza, que es madre de familia, activista pro vida y pro hispanidad. Es socia fundadora de Nadie Menos Perú, es profesional en la administración bancaria y, bueno, aparte de ser madre, conocida por su activismo pro valores, los valores de Dios, patria y tradición. Fue la líder que tuvo la valentía de sacar a la calle las banderas de la hispanidad frente al avance del comunista Castillo en Perú. Defiende los monumentos de Isabel la Católica a pie de calle, ¿no? Y realmente, bueno, le tenemos un cariño especial también. Y junto a ella, Mamela, preséntala tú, Mariana. Sí, claro, que a Mami nuestra amiga no necesita mucha presentación aquí con nosotros, pues ya ha estado en varios encuentros. Ya yo creo que en el mundo católico y sobre todo los seguidores de Isabel la Católica lo conocen, lo hemos tenido en encuentros de historia, aprendiendo mucho. Ella anda de gira, da conferencias y bueno, ya todos lo conocemos en este mundo también, defendiendo la vida, la familia, la feminidad de la mujer. Y bueno, como tú dijiste, hasta con su propia vida y con su persona defendiendo a Isabel la Católica. Y también, como dijiste, acaba de estar en el CIPAC y ya más adelante nos puede contar en resumen, ¿no? En poquitas palabras, cómo sintió su experiencia aquí en México. Bueno, más adelante o ahora mismo, Mamela, y empezamos contigo. Antes de dar paso al primer bloque, que yo quiero hablar un poco sobre la maternidad hispánica de Isabel, porque nos haces un resumen de este CIPAC que el fin de semana pasado se celebró en Ciudad de México. Bueno, encantada. Yo tuve el honor de participar en el panel de jóvenes. Fue un evento que duró 2 días de conferencia, más del tercer día del cóctel. Fue por primera vez que se hizo en un país de habla hispana digamos, el encuentro de la acción política, por sus siglas en inglés. Cuando a mí me tocó subir al escenario, justamente hice eco de una frase que dice: somos los nietos de los cristeros que no pudieron fusilar. Y esto es una analogía a lo que a menudo dicen los feministas: somos los nietos de las brujas que no pudieron quemar, a lo cual yo interpuse: en verdad somos los nietos de Isabel la Católica, que expulsó a los moros, por lo cual somos libres. Y el público se estremeció y fue así muy, muy eufórico todo. Bueno, también hice hincapié a Ramiro de Maeztu, que dijo: ser es defenderse, y aplicarlo no solo a nuestra identidad occidental, a nuestra identidad hispana, pero sobre todo al hecho de ser hombres y mujeres, y a no limitar la lucha a la biología, sino a la trascendencia, y ser damas y caballeros, porque es la mejor forma de luchar contra la barbarie. De ahí el encuentro en sí fue muy fructífero en cuanto nos encontramos de manera transatlántica. Hubo gente hasta de Eslovaquia. Estuvo el expresidente de Polonia, Lech Walesa, que puso fin al comunismo. Fue bastante constructivo, y de hecho, a lo que yo ya me estaba yendo al aeropuerto, hubo un ataque por parte de una turba comunista contra opositores cubanos ahí afuera de la embajada. De hecho, si me permiten, hubo mucho lenguaje, mucha simbología muy propia de la Guerra Civil Española, y hubo una manifestación de Antifa afuera del evento y decían: no pasarán, y yo les monté encima la canción Ya hemos pasado. Entonces, haciendo esa analogía histórica y digamos, haciendo hincapié en el hecho de que la historia es cíclica
y por eso hay que conocerla para que no se repite, y bien también reconocer lo que se ha hecho en defensa de nuestros valores y cómo ya hemos pasado, y que hay que honrar ese legado, y la mejor forma de hacerlo, como dijo el sabio Chesterton, no es pasar las cenizas, sino mantener encendida la llama. Y por supuesto, como no mencionar a Eduardo Verástegui, que fue la mente detrás de todo esto. Y al día siguiente, nada menos que el día de Cristo Rey, nos fuimos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a dar las gracias. Fuisteis todos, ¿no? Porque Sí, yo he visto fotos vuestras, pero creía que eran visitas particulares. no, o sea, fue él con su grupo más cercano, con su Ajá. equipo, con Matt Schlapp y Mercedes Schlapp, que son los fundadores. El matrimonio del El CIPAC. matrimonio que fundó el CIPAC, y de hecho se comprometieron el día de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Entonces fuimos, y Monseñor, en gratitud a la labor de Eduardo y su equipo en defensa de la vida, nos permitió acceder a un lugar que solo abre una vez al año por 2 horas, y lo abrieron por nosotras, que es donde vivió y murió Juan Diego, donde estuvo la tilma expuesta por más de 100 años, lo cual constata su veracidad, porque el ayate, que es la tela, se descompone a los 40 días, y como vemos está en pie más de medio milenio, y estuvo al aire libre donde la gente la pudo tocar, y que fue tremenda herramienta de conversión, pues. Y termino con este hecho que la reina Isabel... ¿Cómo? Qué emocionante estar en ese Sí, lugar. sí, totalmente. Y la reina Isabel la Católica es la mujer más importante de la historia moderna, porque ella la da inicio, la era moderna empieza en 1492, y Nuestra Señora, la mujer más importante de la historia en su totalidad. Muy bien, pues muy bien. A todos los que estuvieron ahí, también a nuestros compañeros de la Agencia Católica de Noticias, Paco Páez, Eduardo Segovia. Felicidades a todos y a todos los participantes. Y al equipo de Actúa Familia, que de alguna forma nos representaba. Elsa Méndez, María Herrera y Mayra Rodríguez, que yo quiero extraer algunos y ofrecérselo a nuestros amigos, algunas instantáneas y algo de vídeo. He visto muy poco todavía, he leído Twitter, pero bueno, he visto muy poco y quiero verlo más detenidamente. La intervención de Elsa Méndez fue antológica también, puso al público de pie, ¿no? Diciendo, bueno, que defendiendo nuestros valores. Y no nos prolongamos más en esto, porque yo quiero que me hablen de nuestra reina. Yo tengo que decir que soy un privilegiado, porque la tengo su sepulcro a 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Y intento ir por lo menos una vez al año allí a pelearme con los guardias de la Capilla Real de Granada, donde está enterrada, para que me dejen estar ahí un ratito más rezando. Lo hice pues hace unos meses, hace poco, ¿no? Y yo lo tengo aquí en mi escritorio, por ahí detrás, siempre una estampa. Bueno, estampa tengo por todos lados, pero una figura de la reina Isabel, que espero que sea pronto la veamos en los altares, pero de eso también hablaremos. Bueno, la reina Isabel, madre de América, maternidad hispánica de Isabel. Yo os lanzo una pregunta a cada uno para contestarla de forma personal. ¿Qué papel adjudicas a Isabel en la hispanidad? ¿Se puede hablar de madre de España y de la hispanidad? Un poquito Mamela ya lo ha enfocado, pero continuamos con el profesor Javier Barraicoa. ¿Qué papel adjudicas a Isabel en la hispanidad? Bueno, Isabel fue madre en todos los sentidos, ¿no? Y para ser una buena madre hay que escoger un buen esposo, y supo escoger a Fernando, que no era fácil en su época. También hay que decir que es madre de las Españas, en el sentido de que en su testamento, cuando ella firma, lo firma como reina de Castilla, reina de Aragón, reina de Granada, reina de todos los reinos, y esta diversidad de reinos que luego recogen los Austrias, digamos, como forma de entender la política, pues entonces ella lo puede aplicar a la hispanidad. Con otras palabras, no habría hispanidad si no hubiera habido las Españas, ¿no? Este sentido de Rex Hispaniarum, ¿no? Que decimos, el rey de las Españas, ¿no? Esa riqueza, pero también esa riqueza no dispersa, sino que se une en la espiritualidad, ¿no? Y ella fue madre porque, digamos, fue la engendradora de esa España, de esa monarquía católica, ¿no? Que provoca esa unidad en lo católico y en lo universal, y es la que permite que luego, pues, en
en América pues surjan los virreinatos como una profunda diversidad, pero a la vez unidad, y luego claramente como un proyecto de unidad católica. Hay un contemporáneo de su época que escribe, Diego de Valera, que escribe en 1476, dice, con ella en España empezó algo nuevo, ¿no? Y ciertamente, como ya se ha dicho aquí, creo que con Isabel empieza una realidad nueva, por lo tanto, ella es causa engendradora de esta realidad. Muy bien. Cintia, ¿en qué papel Como siempre adjudicas a Isabel? repetimos, es que sin lo andino y sin lo hispano no existe lo peruano. Entonces, ¿quién protegió aquí lo andino? Propiamente dicho, la reina Isabel la Católica. Sin esa protección, no habría el día de hoy lo andino para convertirlo en lo hispano y tener lo peruano, el peruanismo que es muy fuerte hoy en día y que se está revalorando frente a este ataque comunista. Tenemos que revisar la historia sin la leyenda negra, sin la leyenda rosa y darle el lugar que le corresponde a Isabel la Católica. Muy bien. Exactamente. La leyenda negra que está tan de moda. Mamela, ¿quieres añadir algo más sobre esta pregunta? Bueno, sobre lo que dijo Cintia, hay que destacar lo obvio. La tortilla española lleva papa y la papa es de los Andes. Bueno, Entonces, aunque sea solo por eso, hay que hacerle un monumento a Isabel la Católica. ¿Qué haría sin patatas? pero ¿Qué claro, haríamos? lo interesante de eso es que no es solo lo que ella trajo al Nuevo Mundo, sino lo que quedó en la península ibérica del Nuevo Mundo. O sea, tal es así que hasta los platos típicos de España tienen elementos americanos. Entonces, ¿qué más familiar que la comida? Y ciertamente yo creo que su huella materna se ve por sobre todas las cosas en su testamento, donde manda a proteger a los indígenas justamente porque los veía como sus hijos, y de hecho eso, palabras textuales suyas, que dijo que los indígenas de América eran tan hijos suyos como cualquier cristiano de Castilla. Entonces, la palabra hijos en su rol de madre ya estaba dentro de su gobierno, y el hecho que delega a su hija, la princesa, el cuidado de los americanos, muestra una vez más su proyección de familia. Entonces, ella fue única en la historia de la humanidad en cuanto gobernó como madre, desde el amor y desde su fe, que es justamente lo que están llamadas las madres a transmitir a sus hijos. Muy bien. Y tengo otra pregunta para vosotros, por el mismo orden. ¿Qué ataques ha sufrido esta madre de la hispanidad en los últimos siglos y en los últimos años? ¿Qué causas tienen estos ataques y cuáles son los responsables de estos ataques? Bueno, la pregunta nos la sirves ahí para rematar. Es evidente que cuando se inicia el proceso de beatificación, que ya es en el siglo XX, 1958, los judíos, especialmente norteamericanos, se oponen clarísimamente y consiguen detener esa beatificación con presiones brutales, ¿no?, sobre Roma. Y evidentemente es la venganza, por decirlo de alguna forma, de la expulsión de los judíos, que en su momento, con el Edicto de Granada, pues expulsan a los judíos de España, pero claramente con unas argumentaciones políticas de mucho peso, ¿no? El peligro y claro de la usura, el peligro de los falsos conversos. Bueno, entonces es una decisión muy meditada, muy espiritual, porque emana de muchos de sus consejeros y confesores, y a partir muy de ahí, dolorosa, y muy dolorosa. muy dolorosa, y a partir de ahí, pues también es posible que surja esta España que hemos denominado, ¿no?, las Españas. Pero es verdad que los enemigos estaban muy claros, estaban muy claros. No, pero yo creo que hay algunos más, ¿no? Cintia, ¿tú qué puedes decir ahí? El peor ataque que puede recibir definitivamente es el borrarla de la historia, el no reconocerle los logros. El ataque feminista de las organizaciones internacionales abortistas y comunistas que trabajan aquí en Perú es muy fuerte. Dicen empoderar a la mujer, pero niegan básicamente todo el trabajo que ha hecho Isabel la Católica por la evangelización, el cristianizar aquí en nuestros países y la creación de universidades, entre otras cosas que tenemos a través de la historia. Niegan básicamente su empoderamiento femenino a través de todas las cruzadas que hizo y realizó para poder a lo largo de la historia dejarnos este gran legado. Eso es lo peor que pueden hacer, negarla como gran precursora y adelantada a su época.
Así es. ¿Y qué decir de los medios de comunicación, de los historiadores que difunden más la leyenda negra y la atacan, ¿no? Sí, la desinformación. Mamela, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ciertamente el feminismo es hoy el principal atacante, precisamente porque nos quieren vender el cuento del empoderamiento y para eso necesitan hacernos creer que la mujer ha sido la nada misma a lo largo de la historia. Entonces, ¿quién no les va a incomodar más si no es la mujer más poderosa de la historia moderna? Porque ellas nos quieren hacer creer que la mujer nunca tuvo un rol en la política, cuando la realidad es que la primera gobernante del continente americano era una mujer. Y lo curioso es que ella cogobernó con su esposo y sin embargo nosotros hablamos castellano, eso es lo interesante, no hablamos aragonés. ¿Sí? Entonces mucha gente, y esto lo sabrá Javier mejor que nosotros, gente que digamos quieren que no digamos que hablamos español justamente para reivindicar los nacionalismos y exaltan el castellano y pues el castellano viene de Castilla. Y eso es un dato muy importante porque en la hispanidad nunca se aplicó la ley sálica que impedía que las mujeres sean reinas. Muy por el contrario, la reina Isabel la Católica es evidencia de cómo y cuánto en la cultura hispana la mujer ha tenido digamos, una posición de poder y que no le debilitó el sexo, sino por el contrario, juntos unieron ambos reinos. Y el contraste más destacado está con su tocaya y contemporánea, que fue Isabel I de Inglaterra, que nunca se casó precisamente para no compartir el poder. Entonces vemos cómo ser madre y esposa no solo que le restó poder, sino que potenció su poder gobernante. Javier, te has encontrado hoy aquí con dos mujeres que van a reivindicar el poder femenino. Están empoderadas. Isabel, como es lógico. Y además que Mamela tiene un lema que díselo, que por si no lo sabes, Mamela. Sí. Empoderada no, poderosa. Y feminita no. Femenina feminita. Sí. Feminista no. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en un bloque que a mí me gusta mucho, estoy deseando entrar, que es la fe de Isabel y las características personales de Isabel. Os preguntaría al que quiera responderme y un poco ya dialogar entre vosotros. ¿Qué os impresiona más de la reina desde tu punto de vista personal? ¿Qué características tiene la reina desde tu punto de vista personal? Aparte de lo que se ha dicho ya. ¿Y qué características de su religiosidad que objetivamente le haya servido más en su misión? O sea, un poco lo que más te guste subjetivamente y lo que crees que objetivamente desde su fe, desde su religiosidad, haya servido más y haya contribuido más a la formación de la hispanidad. Bueno, el que quiera. Si me permitís, a mí una de las virtudes que más me entusiasma, no la única, pero sí que me entusiasma, es la de la prudencia, ¿no? En sentido de virtud aristotélica o tomista, ¿no? Porque es la virtud propia de los gobernantes y entonces en ella se ve clarísimamente desde el principio, siendo ya muy jovencita, cómo está en una corte de su padre, de Enrique IV de Castilla, que la llamaban la corte de los 7 pecados capitales, donde ahí todavía se enseñoreaban los nobles, tenía mucho poder, y ella supo, digamos, trascender a eso y vivir en virtud. Y a partir de su primera juventud, pues ya saber escoger los confesores. Para escoger los confesores hay que tener mucha prudencia en la vida y ella buscaba confesores santos, no confesores que le regalaran los oídos. Y los 3 confesores que conocemos de ella, pues digamos, fueron prácticamente santos varones y que hicieron un bien no solamente espiritual, sino también político, porque ellos también le daban consejos políticos, insistían en la toma de Granada, insistían que claramente ella supiera, bueno, que acabara con esa guerra civil tremenda que había en Castilla, ¿no? Y sabe dirigir esas energías, pues primero hacia el Reino de Granada y luego ya pues con la hispanidad. Entonces dice una apologeta de ella que si Santa Teresa hubiera sido reina, hubiera sido como Isabel la Católica. Y si Isabel la Católica hubiera sido religiosa, hubiera sido como Santa Teresa.
Y es que Santa Teresa también tenía la prudencia. Ser santa no implica alejarse de las cosas del mundo, saber ordenarlas, dirigirlas hacia Dios, y ambas dos pues lo hacían fantásticamente bien y eran mujeres, ¿no? Que nos han enseñado muchísimo. Interesante. Muy bien, adelante. Complementando lo que dijo nuestro compañero, me parece muy importante resaltar el plano espiritual, que ella era muy creyente, la sabiduría viene del Señor. Entonces ella lo pensaba muy bien, pero antes pensaba en el Señor y encomendaba justamente sus acciones a Él. Y en la parte personal que más me llamó la atención dentro de su historia y lo poco que escriben, porque hay muy poco de Isabel la Católica, si no es que lo hacemos los hispanos, muy pocos son los historiadores que se encargan de su vida, es en la parte espiritual que justamente nos enseñaba el tema de, básicamente, Isabel la Católica era muy humilde, porque en una época en la cual los reyes se confesaban de pie, ella buscaba a alguien que le dijera en la parte espiritual cómo obrar bien, y resulta que en una de sus anécdotas, el confesor que ella estaba entrevistando le dice, bien, arrodíllate que vamos a confesarte. Y ella se arrodilló y dijo, este es mi confesor. Entonces esa es la parte que más me impactó a mí como persona. Muy bien. ¿Mamela? Sí, si me permiten, voy a leer una jaculatoria que rezaba Isabel la Católica. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Entonces, sí, y esto engloba lo que tan bellamente destacaron Javier y Cintia sobre su humildad, ¿no? Siendo una reina tan poderosa, sabía que el rey de reyes era otro y que es un rey que tiene una corona de espinas y por eso no es para ostentar, sino justamente para saber el mayor sacrificio que vino de su amor por nos y por eso ella como reina y desde su ejemplo está dispuesto a morir por él. Y eso fue lo que nos transmitió y ya que estamos en ánimo mundialista y lamentando derrotas o casi derrotas, me acaban de pedir nuestros amigos de la Gaceta La Iberosfera que escriba una nota en este instante del gesto de mis compatriotas de Ecuador, que en una nación islámica donde nuestra fe es limitada, o sea, bueno, comparando con África, persecución es fuerte, pero un musulmán, por ejemplo, se le priva de sus derechos. Y que hayan dado gracias a Dios, que se hayan persignado, que hayan hecho una celebración tan eufórica, yo creo que sacudió al mundo y genera reacción y valentía ante una nación islámica. Y hablamos mucho del trabajo de Isabel la Católica como reina de la hispanidad, como madre de la hispanidad, pero eso no pudo haber sido posible si es que meses antes no hubiese expulsado a los moros en la Reconquista. Es decir, gracias a ella, España es una nación cristiana y por ende se extendió al resto del mundo. Bueno, pues ya sabemos por dónde va a ir tu artículo en la Gaceta de la Iberosfera, ¿no? Es como un adelanto. Bueno, y yo quería que abundáramos un poquito más en esta dimensión de la fe de Isabel, ¿no? ¿Qué otros detalles religiosos personales veis en la reina? Habéis apuntado ya unos cuantos. Su espiritualidad, sus decisiones de gobierno, referido también a su afán evangelizador, que yo me quedo profundizando en eso. Yo, no sé, he leído unos cuantos libros y me quedo pasmado, ¿no? De que todo lo quería por el afán evangelizador, ¿no? Yo no comprendo cómo antes no, bueno, hay algunos motivos para entenderlo, ¿no? Según ha apuntado Javier, pero como antes no se ha iniciado ese proceso de beatificación de la reina, porque ella su objetivo todo lo hacía en pos de la evangelización. Por ejemplo, yo quiero intervenir también en uno de los detalles personales de la reina. Cuando fui este último año a Granada, visité el Museo de la Capilla Real, donde están las tablas, además están ahora muy bien expuestas con una luz muy bonita y así como un museo moderno, las tablas que acompañaban a la reina en todos sus viajes. O sea, como iconos de la pintura de la época, una pintura así medieval, pero bueno, yo me quedaba extasiada, realmente movían y eran como unas tablas y unas pinturas
que ella se ponía para sus oraciones como una capilla personal, como podemos tener nosotros aquí en nuestra casa, ¿no? Que nos pone su imagen, ponemos la Biblia, ponemos nuestra imagen preferida, una velita, pues ella rezaba así, o sea, a lo mejor no lo tenemos suficientemente en cuenta, ¿no? Pero que es que en su corte, en su cortejo, le llevaban esas tablas, digamos, esas pinturas preferidas, móvil, ¿no? capilla móvil. Exactamente, eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiero decir. Entonces ahí se revela, además, una belleza, unas figuras de la pasión, unas pinturas que, bueno, yo intenté hacerle alguna foto, aunque no se podía hacer fotos y me riñeron, ¿no? Porque las tengo en el móvil y las veo de vez en cuando y me gustaría pues sacarlas para mi propia devoción particular, ¿no? O sea, realmente me quedé extasiado. Pero decís vosotros, a ver, qué otra característica y cómo podemos abundar un poquito en esta fe de Isabel, libremente. Pues a mí me entusiasma la anécdota que ha contado Cintia, ¿no? Con Fray Fernando de Talavera, que sí, en principio la reina, ella se arrodilla, le dice al confesor que se arrodille para estar en el mismo rango, ¿no? Y él le dice que no, que él está en el tribunal de Dios y que representa a Dios y que la que tiene que estar arrodillada es ella, ¿no? Y esa frase tan contundente que ha dicho Cintia, ¿no? Este es el confesor que yo busco, ¿no? Pues esta anécdota nos da pie a esa virtud de la obediencia que también habéis dicho, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ella era una mujer de mucho genio, carácter, que además lo demuestra en su gobernanza, ¿no? Y entonces, claro, una mujer que quiere reinar de verdad y está reinando de verdad, que se someta a la obediencia de un confesor, pues era algo muy duro para la humildad, ¿no? Incluso Hernando de Talavera le hace un plan de vida, ¿no? Y le dice qué tiene que hacer, cuándo tiene que estar firmando no sé qué, cuándo tiene que estar atendiendo a no sé cuántos. Esto también exige mucha humildad, ¿no? Entonces, con este confesor hay unas cartas que se intercambian, no han salido muchas, pero se llaman las cartas espirituales y son muy ricas, ¿no? Y entonces, una de ellas es cuando está aquí en Barcelona, que curiosamente, enlazando con lo que se ha dicho antes, en Barcelona coge a los indios que ha traído Colón y le ordena a Colón que los tiene que llevar otra vez a América, porque dice, este no es su sitio, aquí van a acabar esclavizados, lo que sea, y tienen que ir a América, ¿no? Pues en esta Barcelona hay un atentado contra su esposo, Fernando, el rey Fernando, y bueno, ella, muy conmocionada, escribe al confesor, y luego le contesta al confesor sobre la inquietud ante la muerte. Dice, ya sabemos que siendo reyes somos proclives a poder morir enseguida, inmediatamente, ¿no? Un atentado, lo que fuera. Dice, entonces le relata cómo la preocupación ante la muerte, ¿no? Que se ve luego reflejada en ese testamento que algunos han dicho que es la verdadera constitución de España, no la del 78, sino esa es la verdadera constitución de España, porque está como, digamos, incidiendo que ella es un ser creado por Dios, como otro cualquiera, ya ha tocado ser reina, pero evidentemente va a ir al tribunal de Dios y cómo prepararse, ¿no? Entonces, cómo también se ve en el testamento y en esa carta también, cómo está preocupada porque las deudas que tiene, porque tenía muchas deudas, había acabado la guerra de Granada, cómo pagar las deudas, o sea, de lo más alto a también a lo más, digamos, concreto, ¿no? Vamos a dejar, digamos, en paz, en armonía todo lo que dejo aquí, ¿no? Y esto es muy bonito. Y luego el confiteor, que en el testamento es muy bonito, ¿no? Todo el confiteor es creo en Dios Todopoderoso, ¿no? Ya primero la Trinidad, luego la Virgen María, luego San Juan Bautista, bueno, San Pablo, ¿no? Incluso hace una alusión a Santiago Apóstol, cuando todavía Santiago Apóstol pasará un siglo y medio hasta que Urbano VIII nos certifica que es el patrono de España, ¿no? Pero ya había mucha devoción, pero ya le tenía una devoción especial y queda ahí recogida en el testamento, ¿no? Que ese inicio es espectacular, ¿no? Es una proclama de fe que muy pocos gobernantes han sido capaces de hacerlo. Muy bien. ¿Quién quiere más abundar en esto? Me toca, creo. Bueno, un dato histórico interesante es que el título de la católica se le otorga a Isabel la Católica. Esto no es un apelativo histórico, sino que el Sacro Colegio
le concede explícitamente este título el 2 de diciembre de 1496, cito, por sus grandes méritos en la fe católica y en la fe cristiana. Entonces vemos que, digamos, ya era destacada en vida, porque ella muere en 1503, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ya en vida era reconocida por su caridad, por su humildad y por su fervorosa fe que quiso transmitir al mundo, porque al final de cuentas, a diferencia de otras culturas, por ejemplo, contrastando con lo que fue el proceso en Estados Unidos, gracias a la corriente imperante del puritanismo protestante que creía en la predestinación y por ende no en la salvación de aquellos que habitaban esa tierra ni que llegaron después, sino que buscaba evangelizar. Y con esto creo que cerramos este capítulo, no sé si abrimos otro. No es un dato menor que justamente ella promovió el mestizaje, pero sobre todo el matrimonio, que es la dignificación y la santificación de las uniones entre peninsulares y novohispanos, precisamente porque a través de ahí ya mejor dicho, no iba a ser salvaje y bárbaro el encuentro entre hombres y mujeres, sino justamente santificado y luego sus hijos bautizados. Entonces había toda una visión de familia que antes no había, que en el mundo prehispánico no existía porque no había la institución matrimonial. Sí, y a eso da para profundizar un poquito más, pero en esencia esos elementos. Importantísimo lo que estás diciendo, yo lo remarco cada Claro. por tres. La obligación de casarse que tenían los que encontraban y se unían con indios, ¿no? Con indias, ¿no? En la conquista, ¿no? Y Claro este es que, un tema que también le gusta a Cintia, no sé si quiere Gloria, aquí profundizar algo más. Dentro de la Gloria Orden. evangelización, pues definitivamente Sí, le ahora. permite esa protección que le daba, ¿no?, a los mestizos aquí en el Perú y en todo el virreinato del Perú. Podemos ver por eso ese gran aporte cultural de ese mestizaje, de esa unión entre lo andino y lo hispano, con Cachua al Niño Dios, que es una canción que se ejecuta justamente en diciembre, en la fecha de su nacimiento en el Cusco y en algunas parroquias cusqueñas. También en Lima, los hispanos pues lo ponemos también mucho el 12 de octubre para recordar pues esa mezcla cultural, ese mestizaje, y si no hubiera cuidado pues Isabel la Católica a los indígenas, no habría mestizaje, no habría esa gran mezcla cultural que el día de hoy tenemos con nuestras marineras, con nuestros huaylas, con los caporales, entre otras fusiones que hemos tenido aquí en Perú. Y todo provenía, una vez más lo decimos, de la fe de Isabel, ¿no? Bueno, de Isabel y de Fernando, ¿no? Y de su dinastía. Bueno, no sé si entrar en el último bloque, que es un poco... bueno, antes de entrar, yo quiero preguntaros algo sobre la fe de Isabel. Para ti, ¿es una cristiana santa? Javier, Mamela, Cintia, ¿para ti es santa de altares? ¿Crees razonablemente que la veremos pronto en los altares? Hombre, de momento oficialmente sierva de Dios, con lo cual el camino ya está iniciado. Algunos entusiastas, ahora se ha reprendido el proceso de canonización en 2020 me parece, pero va a haber obstáculos. Hay algunos optimistas que dicen que, bueno, ahora nos llevamos bien con los judíos y tal, y entonces no van a poner obstáculos, pero bueno, esto ya lo veremos. Ahora, para mí es santa al mismo nivel que yo que sé, un Santo Tomás Moro. Claro, es evidente que tiene todas las virtudes y los frutos, por los frutos los conoceréis, ¿no? Y el fruto, lo hemos dicho al principio, es la madre de la hispanidad, que es la segunda gran expansión evangélica después casi de San Pedro y San Pablo. O sea, que yo creo que se lo merece y además devotamente le podemos rezar siendo sierva sin ningún problema y hay que pedir por su canonización porque es un ejemplo que necesitamos. Yo tengo que decir que mi familia está haciendo un milagro. Anda, fíjate. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y por cuando eso mis darás visitas testimonio cuando ya Ya, se haya espero que completado. cuando
que cuando vengáis a España visitéis Andalucía y Granada, donde está ella. Bueno, ¿para ti lo es, Cintia? ¿Y para ti, Mamela? Como dicen, el trabajo es arduo, pero pocos son los trabajadores. Era una sola mujer, Isabel la Católica. Ahora como sierva, y sí debe llegar a la beatificación definitivamente, la santidad, porque lo hizo durante toda su vida. ¿Qué más evangelización? ¿Qué más cuidado que el amor al prójimo, como lo decía el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuidó a los indígenas y los proveyó de todo lo que necesitaban para cuidar su espíritu, que era salvar almas. ¿Y tú, Mamela, crees que es razonable que la veamos pronto en los altares? Bueno. No sé, os estáis mojando poco, ¿eh? Os estáis mojando muy poco, ¿eh? Pero bueno. Bueno, entonces ahí les va con todo. Lo que voy a decir es más polémico quizás que digas hasta ahora. Oh, Dios mío, Mamela. Lo más santificador quizás de su obra es que justamente en su gobierno es la consolidación de la Santa Inquisición, que fue, como bien señala nuestro amigo Cristian Rodrigo Iturralde, un tribunal de misericordia, y es la antesala de la jurisprudencia. Lo tuvimos hace poco, precisamente, no para hablar de ese tema. La Santa Inquisición es la antesala o la base misma de la jurisprudencia en cuanto a un juicio justo, al poder defenderse. Nuevamente, si marcamos el contraste con lo que fue la mal llamada Inquisición protestante en Salem, por ejemplo, es súper interesante. Poca gente sabe, pero la mitad de los muertos en Salem eran varones. Y todo empieza por una acusación falsa de una mujer despechada contra otra. Eso era algo impensable en la Santa Inquisición española porque había que presentar una lista de todos los enemigos de la persona para que no puedan testificar en su contra y para que el juicio sea objetivo y justo. Mientras que los linchamientos fueron propios de otras corrientes. Entonces es súper importante ver eso y yo creo que no se destaca lo suficiente por la polémica que causa y por todo el engaño que hay en torno a este proceso histórico, pero más bien cualquier jurista tiene mucho que agradecerle en ese sentido. Entonces, ciertamente sí, merece ser santa, porque gracias a ella somos lo que somos, no solo en nuestra fe, sino en nuestra sangre, en nuestra cultura, en nuestra genética. Lo somos gracias a una mujer que supo valorarnos, que supo santificarnos en cuanto a la integración de familias y que supo transmitirnos la verdad que nos hace libres. ¿Pero la veremos en los altares? Dios mediante. Pedro, ¿me dejas muy hacer optimista. un comentario sobre tu pregunta? Sí, que antes estaba queriendo hablar. Quiero, o sea, yo también quiero que sea santa, ¿no? Que es lo que todos queremos y yo espero y pienso que sí lo va a hacer, pero siendo realista en estos tiempos, yo no sé, o sea, dicen, ahorita ya tenemos mejor relación con los judíos, con los moros, pero aún así, gracias a la desinformación y que no se resaltan las cosas buenas que hizo, mucha gente va a decir, pero ¿cómo? Si mataba a moros, si mataba y asesina y corrieron los judíos, o sea, en estos tiempos de que todo es fraternidad, todo es así, va a estar, siento que un poco difícil y también por la leyenda negra de la Inquisición también van a atacar mucho por ahí, ¿no? Porque la gente no tiene la idea errónea, no sabe lo que fue en realidad, no se informan y cuando tú les hablas de conquista, en vez de ver todas las cosas buenas, el matrimonio, la evangelización, todo lo que hizo, ellos nada más se van por, nos cambiaron espejitos por el dinero, ellos nada más vinieron a saquearnos, es el problema, ¿no? Entonces es un trabajo de mucho tiempo que hay que resaltar las obras. Por eso es bueno que este programa se replique muchas veces, tanto en Hispanoamérica como en España también, ¿no? Porque en España, bueno, está introducida la causa aquí, en Valladolid, y yo creo que tiene como repercusión también en Granada, en la diócesis de Granada, y también no sé si en la diócesis de Santo Domingo, ¿no? Entonces, bueno, hay una fuerza, hay una sinergia dentro de la Iglesia para llevar esto a cabo, la beatificación. Pero bueno, tenemos que trabajarlo y hay que rezarle a ella y hay que ponerla de moda y hay que hacer trabajo sobre ella. O sea, este encuentro, claro, yo creo que una feminista se convenciera de todo lo que hizo y que empezara a decir, miren, este sí es ejemplo de mujer y que, bueno, una cuerda, ¿no? Y que empezara a promoverla también
Claro, hasta el claro, o lado sea, contrario. realmente ella actuó bien en los parámetros de su época, bien, santamente, rectamente y de una forma con unas virtudes heroicas, ¿no? Además, no Bueno, hay sí, argumentos, Pedro, porque el primer gran inquisidor en la corona de Aragón es un santo proclamado por la Iglesia Católica, que es San Raimundo de Peñafort, patrón además de los abogados. Y San Fernando Rey, pues conquistó Sevilla, igual que Isabel la Católica conquistó Granada, ¿no? Entonces, no habría argumentos históricos, pero yo creo que sí, que va a haber mucha maldad claro. y va a haber muchos obstáculos, ¿no? Fueron canonizados en otra época Exacto. y con otros dirigentes religiosos y políticos, ¿eh? No, no solamente. En fin, bueno, pasemos página y pasemos de tema y ya entremos en la última etapa de este maravilloso encuentro, ¿no? Donde estáis diciendo unas cosas importantísimas, ¿no? Isabel como ejemplo, el ejemplo a imitar, ¿no? ¿Cómo podemos hoy, estas virtudes que hemos hablado de ella, cómo podemos hoy imitarlas? ¿Cómo podemos construir y dar a luz a esta nueva hispanidad con todos los valores que sabemos que estamos poniendo de moda en nuestro manifiesto, que lo vamos a ver de nuevo en un vídeo al final de este encuentro? Y bueno, los valores de realzar la persona humana, la dignidad de la persona, la fuerza del matrimonio y de la familia, el idioma español, en fin, todas esas virtudes que queremos poner de moda. ¿Cómo podemos construirlas? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que Adelante. sí, yo creo que es un ejemplo muy, muy claro para nosotros y para nuestro tiempo, porque algo parecido vivió, ¿no? Por un lado, una especie de caos político donde se estaba incluso disgregando el Reino de Castilla, pues en conflictos civiles internos brutales. Y esto, pues, para esto es lo que hemos dicho, la virtud de la prudencia. Luego, como también ella, es muy bonito cómo apoya a la familia, porque también desde muchos puntos, ¿no? También aquí en Barcelona, cuando Colón le da la orden, cuando Colón va a salir, aquí en Barcelona le obliga a devolver a los indios, también Colón se quería llevar muchas mujeres, suponemos de mala vida, ¿no? Y se lo prohíbe y dice, no, no, que se casen, ¿no? Pero ella había predicado con el ejemplo, porque ella, claro, es la reina, deja muy claro en los acuerdos de Cervera que el Reino de Castilla es para ella, y, o sea, que deja como a Fernando como un poco arrinconado. Pero luego viene la sentencia arbitral de Segovia, donde se equilibran los dos, ¿no? Tanto Monta, Isabel como Fernando, ¿no? Está muy claro que ella, digamos, acoge la autoridad también de Fernando porque es su marido, ¿no? Esto es pues, muy bonito, ¿no? Y luego también, como le encarga a Cisneros, también otro confesor, le encarga la reforma del clero, que por eso aquí no hubo reforma protestante, porque ya se había reformado la Iglesia, y es una obra de Isabel, ¿no? Entonces, en estos ámbitos, ¿no? La familia, el caos político y el clero que se despista, ¿Y las órdenes pues religiosas? las órdenes religiosas, está tremendo, ¿no? Pues evidentemente ella es un ejemplo, ¿no? Si una mujer lo consiguió, pues una sociedad también lo puede conseguir. Muy Un bien. resumen de involucrarse, ¿no? La mujer tiene que involucrarse, no solamente en su vida familiar, en su vida académica, sino en la cultura y en la sociedad. Tenemos que ser esa voz, esa mayoría silenciosa que poco a poco va saliendo adelante y ponerse al frente y combatir la leyenda negra, la leyenda rosa. ¿Para qué? Para que los jóvenes entiendan, principalmente las jovencitas que están con estas ONGs feministas, abortistas, pro eutanasia, que había una mujer que realmente era adelantada a su época y que no necesitaba desnudarse para mostrar su inteligencia, su capacidad, su empoderamiento y su capacidad de no solamente ser madre y ser una reina, sino también ser una persona que podía cuidar de los demás a través de sus acciones. Exactamente. Muy bien dicho, Cintia. Mamela. Sí, bueno, haciendo hincapié en lo que dijo Cintia, cuando aquí luchamos en defensa de la vida, en el tema del debate del aborto, gritaban las feministas: del aborto es ancestral, la culpa es colonial. ¿Y cuál es el contraste que están marcando? Que en el mundo prehispánico los padres entregaban a sus hijas como ofrenda ritual, y con la cristiandad Dios sacrificó a su único hijo por nos y se terminó la barbarie. Entonces, justamente Isabel la Católica es gracias a quien
políticamente llega este sistema al continente americano y entender que lejos de perjudicarnos, nos benefició y construyó nuevamente, como dijimos, o sea, todo lo que es una familia en toda su profundidad, precisamente porque ya no son los propios padres los que entregan a sus hijos como sacrificios, sino los que tienen la vocación de protegerlos. Entonces, yo he notado en mi labor que ella ha servido mucho en ese sentido, o sea, de ir a marchas y que se me acerquen chicas y me digan, yo estaba antes del otro lado. Y ahora, gracias a la labor que hacemos, no solo son pro vida, sino que aman a Isabel la Católica, porque justamente llena ese vacío, esa supuesta herida de la mujer que no valía nada, y se cae todo ese cuento, y en lugar del empoderamiento se sienten profundamente poderosas, porque son herederas de un legado de una gran mujer que usó su poder para hacer el bien. Entonces yo creo que ella es nuestro puente y en particular los hispanoamericanos nos dio una patria que además es madre, porque como esta lucha cultural empieza en la lengua, ¿quién más tiene una patria que además es madre? O sea, la simbología familiar de la hispanidad está en el hecho de que patria viene de paternidad, pero a la vez es madre. O sea, es una conjunción tan, tan rica, tan completa y que se encarna en la figura de esta gran mujer. Exactamente. Claro. Hay Que nos hacerles da a ver. luz, que nos pare, que nos hace ser quienes somos ahora, españoles, hispanos, americanos y católicos, ¿no? Claro, y Bueno, como dijiste, vinieron a poner orden, era una barbarie aquí, o sea, hasta actos incestuosos, no había orden en ese sentido en nada, ¿no? Dejar los sacrificios, vaya, que vean todo eso, es que es una lista interminable de las cosas buenas, pero como que están siempre, ¿verdad? Concentrados en el otro lado, pero hay que sí, poco a poco hay que irles. mira, Sí, como sí, tenemos tiempo, yo me voy a venir arriba y yo quiero que nuestros invitados nos cuenten, o sea, vamos a acabar un poco como teníamos que haber empezado. Nos cuenten cuándo ellos han estado físicamente defendiendo los símbolos de Isabel, porque yo sé que Cintia ha realizado cosas, bueno, se ha puesto ahí con los escudos, que Mamela ha estado ahí en las estatuas de la reina Isabel y le han tirado, le han pegado. Y que Javier ha estado como siempre ahí delante del monumento a Colón en Barcelona, pues hablando ahí. Cuéntanos algo. ¿Quién empieza? Bueno, para mí, y lo habéis dicho también antes, y es una clave muy importante, tanto el indigenismo como el nacionalismo separador que vivimos en comunidades como Cataluña, representan ese intento de erosión de los últimos restos de hispanidad que podían quedar, ¿no? Porque saben que si queda un resto, pues va a resurgir. Entonces, nos ha tocado aquí pues, defenderlo duramente contra bueno, todo un movimiento muy potente, independentista, separatista. Veíamos que el Estado no hacía nada, que los gobiernos no hacían nada. Y bueno, hemos luchado y duro, ¿no? Y entonces conseguimos ya institucionalizar lo que es la celebración del 12 de octubre y sí, nos toca, aparte de una manifestación civil, digamos, más plana, nos ha tocado pues recuperar el monumento a Colón, que por cierto los separatistas quieren tirarlo. Como en México, como en Ciudad de Nos lo México. dijo Juan Garriga el otro día. Sí. Y entonces, eso sí, como en México, y es tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hacemos el 2 de octubre una ofrenda floral y muy bonita y bueno, sirve, digamos, para darle mucho más dirección, ¿no? A lo que es la celebración del Día de la Hispanidad, no solamente, digamos, un acto folclórico, sino un acto claramente político y espiritual, ¿eh? Sobre todo porque también tenemos aquí un sacerdote muy bueno, muy santo, el Padre Custodio, muy perseguido. Hombre, asesor de tu familia y habitual de la casa, Padre Por Custodio eso. Ballester. Y ya en los últimos años ya lo tenemos a él para la bendición y hace una admonición preciosa, siempre muy combativa. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que le va a encausar por delitos de odio, por el sermón del último 12 de octubre, ¿no? Pero bueno. También, bueno, ya para la colección. Sí. Otra cuestión. Estamos pendientes, sí, que nos hable
Sí, sí, sí. de esto. Muy bien, muy bien. Pues nada, cualquier 12 de octubre estamos por allí. Que no me lo pierdo. Muy Como bien, aquí en muy bien. México que le quisieron cambiar el nombre, no sé qué tontería pusieron de nombre, pero quisieron borrar toda huella de que sonara a hispanidad, ni idea de la raza, ni Poner la nada. Pachamama, ¿no? Ahí, o algo así. No, pero algo como indígena, sí, ajá, ya pusieron otro nombre el 12 de octubre. Sí, sí, y bueno, y Mamela y Cintia, ¿qué habéis? Contadnos algo, alguna anécdota de vuestra lucha. Bueno, el Pasacalle del 2021 fue un éxito, al igual que el año 2022. La diferencia ha sido que en toda esta pandemia, a pesar de todo, hemos salido. El 2021 los grupos indigenistas, a pesar de sus creencias en la Pachamama y todos los dioses que ellos poseen, no salieron, no se sentían seguros. Nosotros igual salimos con pandemia el 2021 a proteger. Es un pasacalle en realidad en el cual se van a dejar las ofrendas florales tanto en la estatua de Pizarro, Francisco Pizarro, Isabel la Católica, y terminamos en la estatua de Cristóbal Colón. Esa es la Se que hizo vais en con las el, banderas de la hispanidad y exacto, todo eso. con las aspas de Borgoña, se va con el Sagrado Corazón de Jesús y María, los Sagrados Corazones, se va con el Rosario en alto y se hace un pasacalle, ¿no? Porque el centro de Lima en realidad es bien amplio para llegar hasta la estatua de Colón. En el 2022 volvimos a salir. Como en el 2021 se asustaron porque hubo una gran afluencia de jóvenes hispanistas, el 2022 salieron los indigenistas, ya ultra indigenistas, a marcar ahí alrededor de Colón, porque nunca lo pueden tumbar. Siempre hay cuidado de las estatuas en el centro de Lima. Y pusieron genocida y se grabaron, y no sé qué tenía que ver el sacarse los senos al aire, de las Pero la feministas, pintaron, como la siempre. pintaron. No la pintaron, Ah, solamente alrededor de las ciudadelas alrededor. que puso la municipalidad. Ah, bien, bien. A pesar de ello, nosotros llegamos con el padre Yair Bolaños, se hizo el rezo en latín, el Santo Rosario, y parece que los hubieran exorcizado porque sus demonios afloraron y la policía tuvo que contenerlos y botarlos del lugar para que dejaran de atacar, porque empezaron a atacar al padre con palabras soeces, pero ustedes saben que el demonio pues siempre se siente intimidado ante la santidad de nuestro Señor Claro, Jesucristo. claro. Al Entonces es final todos expulsado es inmediatamente. Se totalmente. pudo Así es, participar e así es. incluso tuvimos al Cristo Moreno ahí, el Señor de los Milagros, ya que ha podido salir este año como gran muestra, no solamente de hispanidad, sino de fe, y el mar pues de gente que estaba acompañando al Cristo morado fue impresionante y volvió a dar la noticia a nivel mundial. Por más que los grupos indigenistas quieran negar, la cristiandad está viva y está presente cada vez y más fuerte. Muchas gracias, Cintia, muy bien. Y Mamela, a ti también te ha tocado recibir, ¿no? De vez en cuando, algún ataque. De vez en cuando, algún ataque. Pero bueno, Mamela se ríe de esas cosas porque está ahí por encima, por encima. Ella está empoderada. No, yo no soy Poderosa, poderosa. poderosa, poderosa. Reina, bueno, sí, creo que lo más destacado, porque anécdotas hay varias, pero quizás la más sobresaliente fue el 12 de octubre del 2020, cuando una turba indigenista y una turba feminista ataron cuerdas a la estatua de Isabel la Católica para derribarla, y pues este pechito se interpuso y como consecuencia me azotaron con ortiga, con espinas, y me llenaron de sangre sintética y no lograron derribarla. Y fue bastante intenso porque tuve que presentar denuncia en la fiscalía, ¿no? Y no poder atender las llagas para poder mostrar la evidencia. Fue bastante fuerte todos los ataques mediáticos. Y lo mismo ya pasó meses antes, en el 6 de diciembre, que es la fundación de Quito, así como con Pizarro aquí, con Sebastián de Benalcázar, llegó una turba de Antifa y ahí en cambio fui agredida sexualmente y la policía intervino, y una vez más las feministas no solo no mostraron sororidad, sino que encubrieron a mi agresor e hicieron un llamado a Mira, bajar mis perfiles en redes sociales. eso, Así que esas son el perfil de las feministas, ¿no? Pero cuando es alguien que no piensa distinto, no, bueno. Y es que efectivamente, los así hipócritas solamente se defienden entre ellos. Son tan hipócritas que cuando una mujer de derecha, aquí poderosa,
asume alcaldías de un partido de derecha, simplemente la ignoran. No, la mujer no existe, no está en política. Hemos ganado como 5 alcaldías hace poco en las elecciones de Perú y no las han mencionado. ¿Por qué? Porque no son abortistas, no son progénero. No la ensalzan, las exaltan. Bueno, Javier, con estas mujeres no van a poder las feministas, me parece a mí, ¿no? Así que... Las mujeres en el feminismo. Sí. Contra estos Muy temas. bien. Pues muchísimas gracias a los tres. Nos habéis deleitado con nuestra reina Isabel, que es la madre de España, la madre de la nueva hispanidad. Nada más. Vamos a vernos dentro de 14 días, que será el día 8 de diciembre, Dios mediante, Día de la Inmaculada, un día fuerte en la hispanidad también, y lo haremos hablando del hijo, de los hijos que están tan menospreciados hoy día por las leyes de género, del síndrome de alienación parental, probablemente con una de las personas que más saben de esto, como es Paco Serrano, nuestro Francisco, el juez Serrano, y Andy, una amiga nuestra de México, que también está realizando una campaña muy buena para proteger a la infancia, ¿no? Nada más, Marianita, esperemos que México vaya bien en el Mundial. Y que España también. Y que España también. Y por supuesto, y todo claro, Perú, Ecuador y Perú. Mucho ánimo. Apoyando. Sí. Mira, yo os la voy a pasar a las redes, una camiseta de fútbol, una foto, donde está la Cruz de Borgoña y donde están todas las estrellas de los mundiales que han ganado equipos hispanos, y son más que nadie. O sea, que si hubiera una selección de la hispanidad, pues seríamos los reyes. España del mundo, sería ¿no? campeón. Exactamente, ¿no? Pues nada más. Os dejamos con el vídeo de nuestro manifiesto por la nueva hispanidad y muchas gracias a todos, amigos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Manifiesto de la nueva hispanidad. Asistimos al nacimiento de una nueva conciencia hispana, de una nueva hispanidad, con capacidad de renovar e impulsar nuestra propia identidad y los valores que la sustentan frente a un nuevo comunismo disolvente y totalitario. La nueva hispanidad declara que es urgente recuperar la identidad que un día nos hizo ser. La nueva hispanidad defiende los valores fundacionales de la gran comunidad hispánica: la fe, eje vertebrador de la hispanidad, el derecho a la vida y a la dignidad de todos los seres humanos, la libertad connatural de cada persona, la prevalencia y el respeto a los lazos familiares, la cultura occidental, el gran patrimonio de la lengua española y la unidad de las naciones hispánicas. Por tanto, la nueva hispanidad actuará, confrontando culturalmente al comunismo de nuevo diseño, confrontando al supremacismo indigenista. La nueva hispanidad también se enfrentará dialécticamente a la leyenda negra. Ahora es nuestra misión defender, conservar, acrecentar la luz y el fuego de la mayor gesta de la historia, los valores del respeto a la vida, la libertad y la dignidad de la persona, la familia natural, y defender la lengua española como instrumento de unidad de todo un continente con su madre patria.